He oído hablar mucho sobre, dice que estamos entrando a un nuevo oscurantismo, que el mundo está viendo un nuevo oscurantismo y a mi parecer, desde el análisis que yo he hecho en lo personal, eh, no estamos entrando en un oscurantismo. Estamos en un oscurantismo. Desde la Primera, Segunda Guerra Mundial empezó el oscurantismo. Entonces, realmente estamos, llevamos más de 50 años en el oscurantismo y apenas nos estamos dando cuenta. Bienvenidos. ¿En qué me baso para decir que llevamos más de 50 años, 70 años en el oscurantismo? Eh, pues bien, se basa en tres aspectos. Ya tuve una maestra de historia que se llamaba Michelle. No diré su apellido porque no sé si me odie. jaja. Eh, bueno, esta maestra Michelle nos decía, eh, uno no despierta y ya está en la nueva etapa de la sociedad. Uno no despierta y dice, oh, hoy ya estamos en el renacimiento. No, son procesos que se van haciendo poco a poco, poco a poco. Este proceso de entrar al oscurantismo ya empezó desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces no es que despertemos un día y ya vamos a estar en el oscurantismo. No, eso ya pasó hace muchos años. Ya pasó. Y ahorita ya estamos en el meollo del asunto de lo que es el oscurantismo, pero fue por sucesos que pasaron hace mucho, mucho tiempo. Segundo, ¿en qué se basó el primer oscurantismo? El primer oscurantismo se basó en poner a Dios por encima de todo. Entonces, esto, pese a que cristianamente hablando tendría mucho sentido, realmente no se puso a Dios en el centro de todo, sino al pensamiento de unas cuantas personas del concepto de Dios. ¿A dónde voy? Que a final de cuentas, cualquier cosa que tú hicieras que no fuera, o mejor dicho, cualquier cosa que hicieras que fuera en contra de la naturaleza misma que te están diciendo de lo que es Dios, se consideraba blasfemo. Por ende, te podían matar, se censuraba, etcétera, etcétera. Por tanto, esa fijación en la que Dios es demasiado potente, y es un Dios demasiado cerrado hasta cierta medida. Y no se podía hacer una investigación más profunda dentro de lo que es el hombre, la relación del hombre con Dios, simplemente el Dios que ya está. Eso creó el oscurantismo, porque ya no había más información, no podías acceder a más información, porque la información se suponía ya estaba dada, cosa que sabemos que es mentira. Esto terminó por darnos el primer oscurantismo. Ahora, ¿por qué este es el segundo oscurantismo? Por exactamente lo mismo, pero a la inversa. Lo que sucede es lo siguiente. Se pone a Dios en el piso y se desecha a Dios completamente. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que el concepto de deidad es el concepto que nos brinda nuestra humanidad, sistemas morales, sistemas de justicia, etcétera, etcétera. Si tú quitas a Dios, no tenemos ningún balance objetivo. Como no tenemos ningún balance objetivo, ¿cómo podemos determinar que algo es bueno o que algo es malo? Por ende, entran un montón de ideologías basura. Como entran un montón de ideologías basura, pues bueno, estamos en el oscurantismo. Como entran un montón de ideologías basura, pues bueno, estamos en el oscurantismo, porque no hay nada que le pueda hacer frente. Porque al final de cuentas, mucho Dios o nada de Dios nos llevan al oscurantismo. Ningún extremo es correcto. Entonces, es el balance concreto entre cómo me relaciono con Dios sin anular mi humanidad, que es lo que pasó con el oscurantismo. Cómo me relaciono con Dios sin quitar a Dios para yo ser superior y que todo pierda el sentido. Entonces, esta es la razón por la que pasamos al oscurantismo. Negando a Dios, pasamos al oscurantismo. Oh, qué ironía. ¿Por qué 50, 70 años en el oscurantismo? ¿Por qué me atrevo a decir que fue en esa época? Pues bien, fue principalmente por la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial
Ocurre después de miles de otras guerras. Sin embargo, ninguna guerra nos había separado propiamente de Dios. Simplemente uno decía, Dios tiene su voluntad, llorábamos, sufríamos, pero entendíamos o había algo que no terminaba de rompernos. Por lo cual el vínculo con Dios siempre estuvo establecido. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el vínculo con Dios se rompe. La gente queda muy enojada y frustrada con Dios. La gente ya no quiere reconciliarse con Dios. La gente pierde mucho sentido de un montón de cosas. Por ende, el anular a Dios por primera vez fue una cosa bastante lógica. Hay que anular a ese hombre que en un momento dado le gritamos por piedad, le gritamos por una salvación y no vino a hacer nada. Entonces, ese coraje nos llevó al odio de Dios, a matar a Dios y a empezar ese proceso bonito del oscurantismo, porque desde ese momento fue cuando todo fue en declive. Por último, cualquier filosofía, sin importar cuál, cualquier filosofía, para que tenga un valor dentro de la humanidad, tiene que ser apoyada y explotada y ampliada por medio del arte. Los artistas toman las filosofías y en base a eso empiezan a crear, empiezan a concebir, empiezan a manifestarse. Entonces, las corrientes filosóficas toman fuerza y llegan a la humanidad de una forma en la que sea fácil de consumir, fácil de aceptar, fácil de enterrarse en el corazón, por decirlo de alguna manera. Entonces, quién fue la corriente ideológica, que diga, artística, que nos trajo todo esto? Pues aplausos Duchamp. Duchamp fue el iniciador del oscurantismo desde mi punto de vista. Fue el primero de los primeros que empezó a deconstruir, que empezó a destruir sin sentido. Y digo sin sentido, porque si tú tiras un árbol para poner una casa, aunque sea estúpido, pusiste una casa. Pero tirar un árbol y decir, oh, tiré un árbol, admiren mi árbol tirado, y después te vas y dejas ahí el árbol tirado, pues es una estupidez. Y fue lo que hizo Duchamp. Entonces, en esa empezada la deconstrucción, empieza este manejo de nada tiene sentido. Los valores absolutos empezamos a tirarlos, 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 tirarlos y todo pierde el sentido. Entonces Duchamp fue el iniciador de toda esa corriente. Ahora, eso fue en el ámbito artístico. Pero insisto, el arte promueve filosofías. Por ende, el concepto de Dios es exactamente lo mismo. El concepto de Dios está muy peleado en ese tiempo. Hay que destruir el concepto de Dios. Entonces, los valores objetivos que daban valor al hombre, a la moral y a la justicia, son destruidos en el momento que destruimos a Dios. Y la corriente artística le dio veracidad, le dio su like. Entonces, todo avanzó de esa manera. Entonces, desde ahí se viene dando este proceso de decadencia dentro de la filosofía. Una cosa es el modelo económico, otra cosa es el modelo social. El modelo filosófico ya viene en la decadencia con todas estas corrientes. Claro que al principio era novedoso, al principio trajo oportunidades, trajo provecho y todos lo aplaudimos. Y hay cosas aplaudibles dentro de todo eso. Sin embargo, son los pequeños cimientos que fueron destruyendo y que nos llevan a donde estamos hoy en día. Por eso, el artista debe tener muy claras sus prioridades, una filosofía clara, un concepto claro. Ahora, ¿por qué reclamo tanto la creencia de Dios? Porque Dios es el único personaje que te da valores absolutos. Yo no te voy a decir en qué Dios creer, yo no te voy a decir Buda, Jehová, Yahvé, Zeus, yo no te pienso decir, no me incumbe, no es mi prioridad. Pero tienes que establecer valores absolutos y objetivos de las cosas. ¿Para qué? Para poder decir esto es la humanidad, esto es un hombre, esto es una mujer, esto es la verdad. Tienes que tener un sistema establecido en base a.
y que uno como artista tiene esa responsabilidad. Y mientras más cultivado lo tengas, más profundo será tu discurso. Y hay que empezar a promover eso, porque estamos cayendo cada vez más bajo y más bajo en este oscurantismo.